El día que leí mi propio testamento y no reconocí ni una sola línea de lo que supuestamente había escrito, supe que mi hija había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás, pero también supe que, sin saberlo, acababa de firmar su propia sentencia de ruina. Me llamo Esperanza Morales, tengo 72 años y hasta ese momento había creído que conocía a mi hija Patricia. Había criado sola a esa niña después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía 8 años. Había trabajado día y noche en mi pequeña empresa de catering para darle la mejor educación posible. Había sacrificado mi juventud, mis oportunidades de rehacer mi vida, todo por ella. Patricia había crecido siendo una hija modelo, estudiosa, cariñosa, responsable. Se había casado bien, tenía 2 hijos preciosos, vivía en una casa elegante. Yo me sentía orgullosa de haberla criado tan bien, de haber conseguido que fuera una mujer exitosa y equilibrada. Por eso no entendía por qué durante los últimos meses había estado tan insistente con el tema de mi testamento. «Mamá, ya tienes 72 años», me había dicho una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. «Deberías tener tus papeles en orden». «Mis papeles están perfectamente en orden, Patricia. Pero, ¿has hecho testamento?» «Por supuesto que sí. Lo hice hace 5 años, cuando vendí la empresa. ¿Y está actualizado? ¿Refleja tu situación actual?» «¿Qué situación actual? No ha cambiado nada importante». «Bueno, pero han pasado 5 años. Quizás deberías revisarlo, actualizarlo». No le di mayor importancia. Pensé que era una preocupación normal de una hija que quería asegurarse de que su madre tuviera todo en regla. Incluso me pareció tierno que se preocupara por esos temas, pero empezó a sacar el tema con demasiada frecuencia. Cada vez que nos veíamos, de alguna manera, la conversación derivaba hacia mi testamento, mis propiedades, mis cuentas bancarias. «Mamá, ¿dónde guardas los documentos importantes?» «En la caja fuerte del banco, como siempre». «¿Y tienes copia en casa?» «Tengo algunos duplicados en mi escritorio». «¿Por qué tanto interés?» «Es que si te pasa algo, tengo que saber dónde encontrar las cosas». Era lógico. Patricia era mi única heredera. Tenía derecho a conocer la situación. Pero algo en su insistencia me empezaba a incomodar. La situación se aceleró cuando tuve un pequeño problema de salud. Nada grave, una bronquitis que me tuvo en cama durante una semana, pero Patricia se ofreció inmediatamente a quedarse conmigo para cuidarme. «No hace falta, hija, puedo arreglármelas sola». «Ni hablar, mamá, vas a necesitar ayuda. Me quedo aquí hasta que estés completamente recuperada». Se instaló en mi casa durante 10 días. Fue muy atenta, cariñosa, me cuidó perfectamente, pero también aprovechó para ordenar mi despacho, para organizar mis papeles, para ayudarme con la correspondencia. Cuando me recuperé y volví a mi rutina normal, no noté nada extraño. Todos mis documentos seguían en su sitio, aparentemente sin tocar. Patricia había sido muy discreta. Fue 3 meses después cuando recibí la llamada del banco. «Señora Morales, necesitamos que venga a firmar unos documentos relacionados con su caja fuerte». «¿Qué documentos?» «Ha solicitado usted modificar las condiciones de acceso. Necesitamos su confirmación presencial». «¿Modificar las condiciones?» «Yo no he solicitado ninguna modificación. Según nuestros registros, sí. Su hija Patricia trajo la documentación la semana pasada». El corazón se me aceleró. «¿Mi hija estuvo ahí?» «Sí, con una autorización firmada por usted para gestionar los contenidos de su caja fuerte». «Yo no he firmado ninguna autorización». Hubo un silencio incómodo al otro lado del teléfono. «Señora Morales,
Creo que debería venir al banco cuanto antes. Llegué al banco esa misma tarde con las manos temblorosas y un mal presentimiento que me oprimía el pecho. El director me recibió personalmente con expresión grave. Señora Morales, tenemos un problema. Su hija vino la semana pasada con esta autorización. Me mostró un documento con mi supuesta firma, autorizando a Patricia a acceder a mi caja fuerte y a retirar cualquier documento que considerara necesario. Esta firma no es mía. ¿Está usted segura? Completamente. Es una falsificación muy buena, pero no es mi letra. En ese caso, tenemos que revisar inmediatamente qué documentos han sido retirados de su caja fuerte. Fuimos juntos a la cámara acorazada. Cuando abrieron mi caja fuerte, mi mundo se tambaleó. Faltaban documentos cruciales, el testamento original, las escrituras de varias propiedades, certificados de acciones, pólizas de seguros. ¿Cuándo dice que vino mi hija? El martes pasado. Estuvo aquí casi 2 horas revisando documentos. ¿Y nadie sospechó nada? Señora, ella tenía la autorización firmada. Conocía perfectamente el contenido de la caja. Sabía dónde estaba cada cosa. Parecía todo normal. Parecía normal porque Patricia había tenido acceso a mis papeles durante la semana que estuvo cuidándome. Había fotografiado o copiado todos los documentos. Había estudiado el contenido de mi caja fuerte. Había preparado meticulosamente su robo. ¿Qué documento se llevó exactamente? El director consultó la lista que había hecho Patricia al retirar los papeles. El testamento, 3 escrituras de propiedades, certificados de participaciones empresariales, pólizas de seguros por valor de 400.000 euros y... esto es extraño. También se llevó algunos documentos que según nuestros registros habían sido depositados recientemente. ¿Qué documentos? Contratos de empresas que aparentemente no existen, deudas registradas a su nombre, hipotecas de propiedades que según nuestros registros no son suyas. No entendía nada. ¿Por qué Patricia querría llevarse documentos de empresas que no existían? ¿Puedo ver esos registros? Por supuesto. Lo que vi me dejó helada. Patricia había depositado en mi caja fuerte, aprovechando el acceso que había conseguido con la autorización falsificada, documentos que me implicaban en deudas millonarias, hipotecas ruinosas, inversiones desastrosas. Y después se había llevado tanto los documentos originales míos como los falsos que ella había plantado. Era una estrategia perfecta. Con los documentos auténticos podía demostrar que yo tenía un patrimonio considerable. Con los documentos falsos podía demostrar que también tenía deudas enormes. Y como ella era la única que tenía acceso a toda esa información, Patricia estaba preparando el terreno para heredar mis bienes mientras las deudas falsas se las quedaba. ¿Quién? Tuve una corazonada terrible. Necesito ver mi testamento inmediatamente, le dije al director, el que está registrado en el Colegio de Notarios. ¿No lo tiene usted en la caja fuerte? Mi hija se lo ha llevado, pero debe haber una copia registrada oficialmente. Tardamos 2 días en conseguir una copia oficial de mi testamento. Cuando finalmente lo tuve en mis manos, no podía creer lo que estaba leyendo. Según ese documento, yo legaba a Patricia todas mis propiedades inmobiliarias, todas mis cuentas bancarias, todas mis inversiones, pero también le transfería todas mis deudas empresariales, que según el testamento ascendían a más de 2 millones de euros. Era imposible. Yo no tenía deudas de 2 millones. Nunca había firmado ese testamento. Y la fecha era de 2 meses atrás, justo después de que Patricia me hubiera cuidado
durante mi bronquitis. Mi hija había falsificado mi testamento, pero no se había conformado con quedarse con mis bienes. Había sido más lista. Había creado deudas falsas que, según el testamento, ella heredaría junto con el patrimonio. Pero ¿por qué alguien querría heredar deudas? La respuesta llegó cuando contraté a un detective privado para investigar las actividades recientes de Patricia. Lo que descubrió me partió el corazón y me llenó de rabia a partes iguales. Patricia llevaba meses preparando mi muerte. No física, claro, pero sí legal. Había contratado a un abogado especialista en herencias complejas. Había estudiado las leyes de transmisión de deudas. Había consultado con expertos fiscales sobre cómo manejar patrimonios con pasivos millonarios. Y había descubierto una laguna legal perfecta. Si una persona hereda un patrimonio que incluye tanto bienes como deudas, puede renunciar selectivamente a la herencia, es decir, puede aceptar los bienes y rechazar las deudas, siempre que demuestre que las deudas son superiores al valor de los bienes. El plan de Patricia era brillante en su maldad. Cuando yo muriera, ella heredaría oficialmente un patrimonio de 3 millones de euros, pero también unas deudas de 2 millones. Legalmente, podría demostrar que la herencia era ruinosa y renunciar a las deudas, quedándose solo con los bienes. Las deudas falsas desaparecerían porque nunca habían existido realmente, y ella se quedaría con todo mi patrimonio libre de cargas. Pero había cometido un error fatal en su plan perfecto. Para que las deudas falsas parecieran reales, había tenido que crear empresas ficticias que supuestamente me habían prestado dinero. Y para crear esas empresas, había tenido que usar su propio nombre como administradora. Patricia apareció en el registro mercantil como administradora única de 4 empresas fantasma que, según los documentos falsos, me debían 2 millones de euros. El detective había encontrado la conexión y yo tenía la prueba definitiva de que mi hija había preparado una estafa millonaria usando mi identidad. Era el momento de contraatacar. Contraté a Carmen Vidal, una abogada penalista especializada en delitos económicos. Cuando le mostré toda la documentación, su sonrisa fue feroz. Esperanza, tu hija no solo ha cometido falsificación de documentos públicos, ha cometido estafa agravada, suplantación de identidad, constitución de sociedades fantasma y simulación de negocios jurídicos. ¿Qué penas tienen esos delitos? De 5 a 10 años de prisión, y eso sin contar las responsabilidades civiles. ¿Responsabilidades civiles? Va a tener que devolver todo lo que ha robado, más los intereses, más los daños y perjuicios. Estamos hablando de varios millones de euros. Decidimos tender una trampa. Carmen redactó un nuevo testamento, completamente legal, donde yo legaba todo mi patrimonio a varias obras de caridad. Pero no lo registramos oficialmente todavía. Después organizamos una pequeña representación. Le pedí a Patricia que viniera a comer a casa porque quería hablar con ella sobre temas importantes. Patricia llegó nerviosa, probablemente preguntándose si yo había descubierto algo, pero se relajó cuando vio que no la confrontaba directamente. Patricia, he estado pensando mucho sobre mi testamento. ¿Tu testamento? ¿Por qué? Estoy preocupada por el tema de las deudas. ¿Qué deudas? Las de las empresas que tuve, algunas inversiones que salieron mal. No quiero que te veas afectada cuando yo falte. Patricia intentó parecer sorprendida, pero vi un brillo de satisfacción en sus ojos. Mamá, no sabía que tuvieras deudas importantes. Son millonarias, hija, más de 2 millones. Si me pasa algo, van a ir a por ti como heredera. ¿Y qué puedo hacer?
He estado pensando, quizás deberías renunciar a la herencia. Así no te verías afectada por mis problemas económicos. No, mamá, de eso nada. Buscaremos una solución legal. Tiene que haber alguna manera de separar los bienes de las deudas. ¿Alguna manera? Ella sabía perfectamente cuál era esa manera porque la había diseñado personalmente. ¿Tú crees que se puede hacer eso? Estoy segura. Déjamelo a mí. Yo me encargo de todo. ¿Te encargas de qué? De buscar la solución legal. Conozco abogados especializados en herencias complejas. Ellos sabrán cómo protegerte. Era exactamente la respuesta que esperábamos. Patricia se estaba incriminando sola. «¿Qué hija tan maravillosa tengo?», le dije, siempre pensando en proteger a su madre. Esa noche, Carmen y yo registramos oficialmente mi testamento real, donde donaba todo mi patrimonio a fundaciones benéficas, y también presentamos una denuncia penal contra Patricia por todos los delitos que había cometido. La detención fue espectacular. La policía llegó a su casa un martes por la mañana con una orden de registro. Encontraron en su ordenador todas las plantillas de documentos falsificados, los borradores del testamento fraudulento, la correspondencia con el abogado especialista, los contratos de las empresas fantasma. Patricia lo negó todo al principio. Dijo que yo estaba senil, que me había vuelto paranoica, que ella solo había intentado ayudarme a organizar mis papeles. Pero cuando le mostraron las empresas fantasma registradas a su nombre, cuando le explicaron que la habían grabado en el banco retirando documentos con autorización falsificada, cuando le presentaron el testimonio del abogado que la había asesorado sobre herencias complejas, se derrumbó. Confesó todo. El juicio fue rápido. Patricia se declaró culpable de todos los cargos a cambio de una reducción de la condena. 6 años de prisión, inhabilitación absoluta para administrar bienes ajenos y la obligación de resarcir todos los daños causados. Pero lo más duro para ella no fue la cárcel. Fue descubrir que su plan perfecto había tenido una consecuencia inesperada. Las empresas fantasma que había creado para simular mis deudas tenían contratos reales con proveedores que ella había inventado. Había firmado documentos comprometiéndose a pagar servicios ficticios a personas que no existían, pero algunos de esos proveedores ficticios resultaron ser identidades robadas de personas reales. Y esas personas reales, cuando se enteraron de que habían sido usadas en una estafa, demandaron a Patricia por daños y perjuicios. Patricia se encontró con demandas civiles por valor de 3 millones de euros de gente que exigía ser compensada por haber sido implicada en su fraude. Había creado deudas falsas para estafar a su madre, y esas deudas falsas se habían convertido en deudas reales que la arruinaron a ella. Perdió su casa, sus ahorros, su trabajo, su reputación. Sus propios hijos, mis nietos, se avergonzaron tanto de lo que había hecho que cambiaron de apellido y se fueron a vivir con su padre a otra ciudad. Patricia había querido robarme mi patrimonio para asegurar su futuro, pero al final lo único que consiguió fue destruir el suyo. Yo doné efectivamente todo mi patrimonio a obras de caridad, como había puesto en mi testamento real. No porque no tuviera a quien dejárselo, sino porque no quería que el dinero que tanto trabajo me había costado ganar se convirtiera en una tentación para nadie más. Vivo ahora modestamente, con la pensión y algunos ahorros que me reservé, pero vivo en paz, sabiendo que mi dinero está ayudando a gente que realmente lo necesita. A veces me pregunto si podría haber evitado todo esto. Sí, habría alguna señal que no vi, alguna manera de haber educado mejor a Patricia, de haberle enseñado
valores que la hubieran mantenido en el camino correcto. Pero después recuerdo que ella era una adulta de 45 años cuando decidió robarme. Tenía edad suficiente para saber lo que estaba bien y lo que estaba mal, y eligió lo que estaba mal. Las consecuencias de nuestras decisiones nos persiguen siempre. Patricia aprendió esta lección de la manera más dura posible, y yo aprendí que a veces las personas en las que más confiamos son las que más daño pueden hacernos. Pero también aprendí que la justicia, aunque llegue tarde, siempre llega. La codicia ciega a la gente, y la gente ciega comete errores estúpidos. Patricia cometió el error más estúpido de todos: subestimar a su madre.